Friedrich era ebanista, le aconsejó de construirse su propia guitarra. Y esta guitarra la encontré de casualidad en casa de un amigo una noche. La guitarra es que reacciona absolutamente a todo lo que hago. Para mí lo más importante y lo que más me seduce de la guitarra es el sonido, la paleta tímbrica que tiene, y eso es lo que a mí me emociona mucho. Para mí el sonido es antes que todo, o sea, con los vibratos pero también con el peso, porque mucho del sonido, y yo he trabajado mucho en eso, es el peso de la mano derecha. Es la voz del instrumento, tiene una personalidad tímbrica y esto llega. Estamos un poquito equivocados con esta diferencia entre el volumen y la proyección del instrumento. Porque hay muchas guitarras hoy en día que suenan mucho, pero es que no las queremos escuchar. Ese es el problema. Pero para mí la guitarra es esto. Es un instrumento también de la intimidad, ¿no? Me llamo Antón Guerrero, soy guitarrista clásico, nacido en Burdeos. Y nada, ahora desde 4 o 5 años vivo en París y me dedico a dar conciertos de guitarra. Nada, aquí estoy con Alberto y vamos a hablar un poquito de las guitarras que nos gustan, la guitarra de Daniel Friedrich, que yo llevo ya un año ahora tocando con una guitarra de Friedrich de los años 60. Como hablábamos antes, tengo la suerte de, desde mis inicios, siempre he tenido profesores que tenían guitarras muy buenas y eso es verdad que cuando sacaban su guitarra en clase, a mí me llegaba este sonido, decía, pero eso, ¿qué es eso? O sea, y eran eso, guitarras como esta, ¿no? A partir de los años 70 de Friedrich, que instrumentos fascinantes. Así que a mí desde siempre me ha encantado eso. Para mí lo más importante y lo que más me seduce de la guitarra es el sonido, la paleta tímbrica que tiene, y eso es lo que a mí me emociona mucho. Y es verdad que los instrumentos así tradicionales, a partir de Torres, pues tienen esa facultad, ¿no? de tener unos timbres, una voz que no sé, que es fascinante. Yo, o sea, gran parte de mi interpretación se basa en el sonido. Para mí el sonido es antes que todo. O sea, yo intento, mientras estoy tocando, estudiando, imaginarme, ¿no? Como ponerme los oídos fuera y como imaginarme como si lo que estoy tocando, quiero escuchar un sonido ideal, como el sonido de una grabación ideal, ¿no? Entonces intento eso, estar muy a la escucha del sonido y por supuesto buscar colores, pero que sean coherentes, ¿no? Por buscar colores así. Como siempre, yo creo que mis profesores tenían un sonido muy especial. Entonces desde siempre he intentado eso, buscar un sonido así. También mis referentes pues eran las grabaciones de Segovia, por ejemplo, después también Marcindila, Pablo Márquez. Entonces son gente que tienen un sonido y me parece muy importante porque hoy en día hay como un poco una homogeneización, ¿no? del sonido y no hay tanto como antes, ¿no? Escuchas a Narciso Yepes, se le reconoce directamente. Hoy en día no hay tanto esto y para mí es muy importante poder que cada guitarrista, ¿no? desarrolle su personalidad en el sonido, porque es lo que hay en todos los instrumentos al final, en el fraseo, en la manera de interpretar, pero lo que primero te llega es el sonido. Yo hacía mucho tiempo que buscaba una guitarra con la que yo pueda estar perfectamente en armonía y esta guitarra la encontré de casualidad en casa de un amigo una noche. Le faltaba una clavija, entonces no se podía afinar, pero este día estaba en re. Entonces me puse a tocar, me recuerdo, el Capricho Árabe, un poquito así, y los dos nos quedamos, wow, ¿qué es eso? O sea, ha sido mágico, algo mágico. Y entonces me la prestó y desde entonces yo toco con ella. Es una Friedrich entonces de los años 60, 59, 60, porque no se sabe muy bien en este momento. Friedrich
No ponía estrictamente los años, los números, es un modelo concierto y quizás una de su primera guitarra modelo concierto. La cabeza todavía no tiene el diseño final, y en ese momento Friedrich hacía un modelo un poco con un baretaje Torres y simple arrow, lo que permite que la guitarra es muy libre, es una guitarra que tiene una libertad en el sonido que es fascinante, muy fino en los arrow, el fondo, cosa que entonces te tocas los bajos y eso a mí me encanta, te vibra en todo el cuerpo, ¿no? Es muy agradable. Sí, yo he visto eso, bastante amigos, coleccionistas, y por lo visto el mismo Friedrich le gustaban mucho las guitarras del 60. Yo creo que para mí son un poquito más poéticas. Yo, por ejemplo, no busco un instrumento que sea tan perfecto, prefiero un instrumento que sea un pelín más frágil, pero que tenga esta libertad de expresividad y sobre todo que te pueda sorprender diariamente, ¿no? A partir del 74, 73, no se sabe muy bien, él empieza a hacer guitarras con doble aro, cambia también el baretaje, y esos eran los guitarristas de la época, por ejemplo La Goya, ¿no? Que les preguntaba en ese momento pues guitarras más potentes, y entonces pues él empezó a hacer el doble aro, cosa que ya se hacía, no inventó nada, ¿no? Pero lo hizo a su manera, y son instrumentos que suenan súper bien. Y también después, posteriormente, empieza él a también cambiar las tapas, no usa tapas de picea, sino de cedro. Y entonces son instrumentos un poquito más robustos, ¿no? Se puede decir. Yo noto que son un pelín más rígidos, y es muy agradable a la hora de tocar porque tienen mucho sustain, mucho cuerpo. De verdad que tienen un cierto volumen. Pero a mí me falta la ligereza de estas de los 60. Tienen como un poco una luz en el sonido, ¿no? Es difícil de expresar lo que uno siente, ¿no? A la hora de tocar, pero sí, para mí son muy, muy especiales. Sí, esta, por ejemplo, tiene bajos muy, muy profundos. Y eso, observamos que con esta guitarra también lo que a mí me encanta es que yo voy tocando tanto con la mano izquierda como con la derecha. Eso es algo que apenas muevo algo, como entro un poco en el diapasón, muevo el dedo por un lado, la guitarra es que reacciona absolutamente a todo lo que hago. Eso es un goce. Básicamente con los vibratos o con algo más en la mano izquierda. Con los vibratos, pero también con el peso. Porque mucho del sonido, y yo he trabajado mucho en eso, es el peso de la mano derecha. Tú te puedes hacer, muchas veces la gente me dice, ¿y cómo te haces las uñas? ¿Qué ángulo? Más que te puedes hacer la uña, por cierto, hay que hacérsela, es así. Pero más que eso, es el peso en la cuerda. Y yo toqué también instrumentos más modernos, y en lo que me perdía un poquito, porque yo intentaba entrar en la cuerda, pero no funcionaba así la guitarra. No me daba más cuerpo, no me daba más proyección, no. ¿No te respondía? No me respondía. Son instrumentos un poquito para que te convierten un poquito más perezoso, ¿no? Y con esta guitarra, claro, hay que trabajarla, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Estamos tocando a dos, porque ella reacciona a todo lo que yo hago, y en función, pues, además eso de como son maderas tan finas y todo, en función de si un día hay más humedad, la guitarra va a sonar un pelín más redondita, más calurosa, no sé, es fascinante, es un trabajo de artesanía diariamente, ¿no?
la descubre, cambia. Así que no sé si se percibe eso, todo eso, esos matices, pero para mí la guitarra es esto. Es un instrumento también de la intimidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hoy en día está cambiando todo mucho, ¿no? Ahora queremos tocar siempre en salas más grandes, cosas que es importante, pero no tenemos que olvidar que los conciertos más especiales se producen en salones con 50 personas, ahí donde se crea una magia cuando puedes tocar tú tranquilamente sin tener que forzar excesivamente y ahí pasan cosas muy, muy, muy especiales. Sí, estuve tocando casi 10 años, todos mis inicios, con una guitarra de Francisco Estrada Gómez, un luthier argentino, que tenía una tapa excelente de cedro. Y eso, como yo en ese momento pues estaba buscando mi manera, mi sonido, me gustaba un sonido que sea redondo, pero a la vez que tenga claridad, que tenga cuerpo, pues el cedro me ha ayudado mucho con esto. Pero ahora que he descubierto el pino, ¿no? En guitarras así, que además es un... Ahí lo veo que tiene mucha calidad, ¿no? Entonces me permite... La tapa es tan ligera, es como una... como la tapa de... como la piel de un tambor, ¿no? Pues veo que tiene ahora más... mucho más colores. Mucho más posibilidad de... también, no sé cómo expresarlo, pero de sacar el sonido. Me da la sensación que es más flexible el pino, un poco menos rígido que el cedro, y entonces a la hora de sacar sonidos es un pelín más flexible, sí. Sí, pues yo un poco son cosas que he escuchado de amigos que lo han conocido, cosas que yo también he leído. Él daba clase de guitarra con Christian Aubin y tenía una guitarra muy mala. Entonces su profesor Christian Aubin, él construía también guitarras y era muy amigo de Boucher, Robert Boucher. Y entonces, como su padre, el padre de Daniel Friedrich, era ebanista, le aconsejó de construirse su propia guitarra. Y como él conocía a Boucher, tal, le dice, pues te va a salir mucho más barata y vamos a hacer una guitarra muy buena. Y él ya construye su primera guitarra y la guitarra resulta que es muy buena. La enseña a Christian Aubin y le dice, pero a ver, eso que es una guitarra muy, muy buena. Y Christian Aubin también tenemos que decir que él tenía una Torres. Entonces de ahí viene también un poco a mí todo lo que me gusta. Por eso me gustan también esos modelos de guitarra de los 60, porque él lo que está haciendo es una interpretación de las guitarras de Torres, porque él vio guitarras de Torres, las tocó, las pudo analizar también, y él empezó eso haciendo un poco, sus primeras guitarras son básicamente inspiración Torres. Y él desde los inicios, claro, ya yo creo que sabía trabajar muy bien la madera, pero tenía, como todos esos grandes artistas, ¿no? una mano especial. Tocaba la madera y no sé, sentía perfectamente, ¿no? Porque como hablamos antes, todas sus guitarras tienen algo muy especial y todas son, unas mejores que otras, pero todas tienen algo especial y se nota que él
entiende perfectamente el instrumento, las maderas, y tiene la idea muy clara del sonido que quería conseguir. Porque el trabajo del luthier es muy duro, o sea, pasan meses construyendo la guitarra y es al final poniendo las cuerdas que se dan cuenta si suena o no. Es muy duro, sí. Así que él en eso es fascinante. Claro, yo creo que principalmente su construcción cambió por los guitarristas, porque yo creo que él, bueno, siempre quería mejorar y todo, pero al final son los guitarristas que le compraban las guitarras y él siempre estaba en esta búsqueda de sacarle más volumen. Y entonces él, yo creo que por eso empezó ya a hacer este doble aró, cambiar el barretaje, y después también me contaron que él como que a un momento dado no encontraba abeto de tanta calidad. Entonces por eso pasó al cedro y después más tarde hizo otras, ha vuelto un poquito al pino, y Olivier Chassin tiene una maravillosa, y que la guitarra hermana de esta es una que tiene Roberto Ausel también, y que por lo visto tiene un pino abeto increíble. Pero sí, yo creo que también puede ser que le daba más estabilidad con el cedro, con este nuevo barretaje, el doble aró, no sé. Yo he oído también como que estaba un poco obsesionado con la estabilidad del instrumento, que no se moviera, que no se abrieran rajas, que los guitarristas que viajan mucho de un lado a otro, de una parte húmeda a una parte seca, que pudieran ir con su instrumento, que no tuvieran miedo a que esta guitarra no es estable, esta guitarra tiene una madera que se puede romper, qué tal. He oído que también el cedro y el India le daba como mucha estabilidad. Ah, vale, ok. No lo sé. Sí, yo eso no... vale. Como que sé que es un poquito más el cedro, ¿no? Como que los luthieres es como más denso, entonces quizás por eso es más estable. Sí. Sí, entonces yo empecé con una guitarra de Francisco Estrada Gómez, una guitarra de cedro tradicional, y yo toqué con esa guitarra 10 años casi. Pero durante todos mis estudios, yo empecé en Burdeos, tenía profesores que tenían eso, pues Olivier Chassin, por ejemplo, 2 Friedrich, una de cedro, otra de picea, y siempre tocaba en clase y a mí me llegaba mucho este sonido, esta calidad, casi podemos hablar de perfección, yo creo, en este nivel de excelencia, ¿no?, de la lutería. Pero también estaba yo mucho en contacto con coleccionistas. En Burdeos había uno que había trabajado en la guitarrería de París y que tenía una tienda en Burdeos, y a él le gustaban mucho las guitarras antiguas. Entonces iba a esta tienda porque yo compraba cuerdas allí, y siempre él veía que a mí me gustaba, tenía como un poco esa sensibilidad, ¿no? Porque yo creo que a mucha gente, muchos guitarristas no le llega tanto, ¿no? Qué tipo de cuerda usa, que tocan con lo que hay y ya está, ¿no? Pero yo creo que tiene una importancia real para nosotros. Y entonces eso, él me ha hecho probar muchos instrumentos muy, muy interesantes. Y ya después me fui a Sevilla, y ahí fue un momento donde estudié ahí 5 años con Francisco Bernier, y él tenía una Friedrich, de hecho, de cedro del 96, creo recordar, que era buenísima. Un timbre era como, me acuerdo, la primera vez que la probé era como abrir un libro antiguo, ¿no? Y hueles esas páginas y digo, wow, quiero yo algo así. Y claro, en ese momento yo hacía mucho concurso. Y él me aconsejó ya, pues quizá una guitarra más moderna, que tenga como más volumen, cosa que no es proyección, es volumen, eso me di cuenta después. Y un poquito más clara, para que llegue mejor, que todo sea muy claro. Y yo toqué con esa guitarra una Simon Marty, entonces un barretaje no es lattice, no es doble tapa. Simon usa un barretaje que llama radial, ¿no? Que hay una barra aquí debajo del puente y después una
varias varetas así en forma de sol. Y ahí es un varetaje de madera, pero al final le pones una capita un poquito de carbono, pero de alguna manera eso se escucha también, porque en la caja de resonancia al final todo está en contacto, ¿no? Todo vibra y se notaba un poquito en el sonido. Y yo nunca me he hecho realmente a este instrumento. Trabajé mucho para sacarle un sonido redondo, cálido, pero son guitarras que tienen una manera de funcionar, de pulsar la cuerda totalmente distinta. Si entras en la cuerda no le vas a sacar más sonido al instrumento, no. Son instrumentos que están construidos de una manera que tú... Por eso tantos guitarristas las tocan en concierto y sobre todo en concurso, porque son instrumentos que tú ya no tienes nada que hacer, realmente. Puedes, pero a veces un poco yo veo cosas y digo, qué ridículo, que no cambia el sonido. Entonces está hecha para tocar y ser muy estable, ¿no? Y así que bueno, yo creo que de todas formas no hay que ser extremista en este sentido, ¿no? Es decir, eso tenemos que ir probando, pero no tenemos que perder la esencia de lo que es la guitarra. Cuando tú escuchas a Carles Trepa tocar Llobet, es que para mí eso es la guitarra, este es el sonido. Y muchas veces los otros instrumentistas es muy interesante ver cómo reaccionan al sonido. Yo toco mucho con música de cámara y muchas veces cuando me cambia a esta, la gente me decía, uy, pero suena más. Claro, pero porque es la voz del instrumento que tiene una personalidad tímbrica y esto llega. Esto tiene una presencia, mucho más que las otras guitarras, ¿no? Que, como dice Dominic Field, que el sonido que te sacan es una señal, no es un sonido musical. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en esto de querer buscar el volumen. Lo que es importante para nosotros en concierto es la portée, ¿cómo se dice? La proyección, más que el volumen. Y por lo visto, escuché hace poco un luthier que trabajó los últimos años con Julian Bream y en una entrevista le preguntan, ¿y él te hablaba para él era importante que el instrumento tenga volumen? Y el luthier dice, no, nunca hablaba de volumen, hablaba de proyección, porque no es... Muchas veces somos equivocados con esto. Estamos un poquito equivocados con esta diferencia entre el volumen y la proyección del instrumento. Yo creo que el volumen es difícil de definir, pero el volumen sería como toda esa masa de sonido que sale ahí del instrumento, ¿no? Que te llena y que te da esa sensación y es muy cómodo a la hora de tocar, porque la guitarra es tan íntima que normalmente no estamos acostumbrados a tener tanto sonido, ¿no? Entonces eso te da una sensación ahí como si fuera un piano, ¿no? Te llena de sonido, pero esto muchas veces a los 5 metros ya cae mucho el sonido y no hay tanta... Entonces ahí lo que llamo yo la proyección, ¿no? Que eso es lo importante, sobre todo para nosotros en concierto, que el instrumento tenga proyección y por eso también son muchos guitarristas, por ejemplo Bream, ¿no? Julian Bream trabajaba en los últimos años de su vida con un luthier que le hizo, yo creo, 12 guitarras y este luthier lo dice, él no hablaba de... ¿Cómo se llama? Pues se llama el luthier Gary Southwell, que hizo 12 guitarras en los últimos años de la vida de Julian Bream. Lo dice que él, cuando le llevaba una guitarra, no estaba buscando el volumen, lo que buscaba era la proyección del instrumento. Entonces es mucho decir, ¿no? Con Julian Bream, que he tocado tantísimo. Así que yo creo que eso es más importante, y la proyección es sobre todo una mezcla rara, no sé, lo voy a decir desde mis sensaciones, de eso, un sonido claro que con una tapa así flexible, ¿no? Que pueda responder rápidamente y proyectarse, ¿no? En el fondo, pero muchas veces si tienes mucho volumen no hay tanta definición quizás de las voces y entonces el sonido no llega tan lejos, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo,
escuché conciertos donde tocan guitarras románticas, por ejemplo guitarras de Lacote, y esas guitarras no tienen mucho volumen, pero es impresionante. Tú te pones en el último asiento de la sala y lo escuchas perfectamente. O sea que tienen una proyección que es fascinante. Eso creo que siempre he tenido la suerte de tener profesores que acordaban mucha importancia en el sonido. Y lo bonito es que nunca me han dicho de cómo sacar este sonido. Yo los veía hacer, pero nunca me han dicho, a ver, pulsa así, no. Me decían, tú tienes que conseguir esto, y entonces yo ya me buscaba el camino para llegar a este sonido. Y yo creo que en eso he tenido mucha suerte, porque a veces en clásico tenemos como la tendencia, ¿no?, a tener como las cosas muy claras y decir, esto se tiene que hacer así, la postura es así, las manos, no sé qué. Y cuando miras la guitarra, por ejemplo, flamenca o la guitarra popular en general, se ve que cada uno tiene una postura distinta, una manera de tocar, una pulsación totalmente distinta, y yo creo que eso es muy bueno, porque cada uno tiene una identidad sonora que le corresponde. Entonces, y es muy, no sé, es normal, porque cada uno tenemos un cuerpo diferente, unas manos, una textura de uña distinta, algunos más blandos, más duros, o sea, entonces necesitamos cada uno intentar tener claro qué sonido queremos escuchar y después pues buscar como un artesano cada día, porque cada día hay que volver a empezar este trabajo. Yo creo que nunca estoy contento con el sonido que tengo. Siempre estoy buscando para esta obra, este carácter, qué es el sonido que le va mejor, y para mí ese es el camino. No creo encontrarlo. Yo creo que es bonito siempre buscarlo y sobre todo no tener un sonido definido. Se tiene que cambiar, tu sonido se tiene que adaptar a la sala, las acústicas, en fin, y a las guitarras también. Porque una guitarra para mí me gusta tanto, porque hay que escucharla, hay que intentar entenderla. Tú a la guitarra no le puedes imponer tu manera de tocar. Tienes que poquito a poco entrar y sentirla y ver lo que ella te propone y coger esto que te propone y ir en ese sentido. Y si no haces esto, yo creo que no consigues sacarle todo el partido a una guitarra. Es difícil explicar, porque para mí eso es verdad que ha sido un poco una cosa natural y una cosa que ha ido conmigo de la mano, ¿no? Para mí tocar la guitarra es eso, es tener esta sensibilidad por el sonido, por los timbres, los colores, la proyección, y yo creo que yo de niño tenía una guitarra que tenía una voz bonita, pero que era difícil de tocar. Y entonces intentaba yo sacarle todo el partido a esta guitarra, intentar que suene como en la grabación. Siempre intentaba hacer así como de niño, como quería tocar como el concertista, pero con mi medio, ¿no? Como la guitarra que tenía, el nivel que tenía en la época. Y imitaba mucho a guitarristas. Por ejemplo, me ponía Segovia, pues intentaba imitar su sonido. Me ponía a Brim e intentaba también... Y yo creo que eso es una formación muy, muy buena. Yo lo hacía como como un juego, ¿no? Y eso pues te acostumbras, ¿no?, a buscar de tu instrumento distintos sonidos de verdad muy diferentes con ambas manos, y eso. Y después, claro, he tenido la suerte tengo amigos que tienen pues esas guitarras, por ejemplo Hauser o Boucher, no sé, lo tienes así, Simplicio, y entonces yo cuando toco esos instrumentos intento de verdad escucharlos. Tengo la sensación de decirlo todo el rato, pero es eso, intentar escucharlos, ¿no?, y ponerte en los zapatos de la guitarra, y es muy bonito porque poco a poco vas
vas descubriendo la guitarra, y yo cuando paso mucho tiempo con la guitarra, hasta últimamente me he dado cuenta que llego a entender incluso quién la ha tocado, si la guitarra ha sido muy tocada por uno que apretaba mucho, otro que tenía un sonido muy flojo, por la manera que ha tenido la guitarra de desarrollarse, ¿no? Y eso es simplemente tocándola, escuchándola e intentando entender un poco el potencial que tiene la guitarra e intentar hacer florecer esto lo máximo, ¿no? Es muy interesante toda esta historia, ¿no? Al final de la lutería francesa, ¿no? Que nace un poco de ahí, ¿no? Empezando por Christian Aubin, Boucher, Friedrich, Dominique Field, y después toda esa generación ahora mismo, ¿no? Que hay de jóvenes luthieres que trabajan súper bien, Jean-Noël Rouet, a mí me gusta también mucho Nicolas Lamoureux, Thomas Doge, en fin, son Bertrand Ligier, hay muchos, ¿no? Pero y todos vienen un poco de esta línea, y yo creo que todos tienen un poco en común ese amor por este sonido. Han desarrollado como una manera de tener un sonido bastante elegante, que tenga cuerpo y... Sí, elegante yo creo que es la palabra, un instrumento noble. Claro, muy difícil eso definir, ¿no? Lo que es el sonido francés, de la escuela francesa, pero por lo que yo ya con mi pequeña experiencia he probado, yo creo que es un sonido que es noble, elegante, una guitarra que tiene mucho equilibrio entre los bajos, los agudos, mucho armónico, una mezcla así entre eso, armónico, sustain, pero yo creo que sí, es en el timbre, en lo que yo escucho cuando las toco, que intento alejarme, ¿no? Para escucharme un poquito de fuera, y cuando escucho amigos que las tocan, es eso. Para mí la palabra sería la nobleza, ¿no? Del sonido y la riqueza armónica y una forma de sutileza, de elegancia. Sí, yo desde siempre me encanta el repertorio del siglo XX. Todo este siglo para mí es como la época donde los compositores pues trabajaban mucho con Segovia, con Yepes, todos esos guitarristas, ¿no? Con Regino, no sé, de la Maza, que han hecho que, no sé, para mí esta época, también en las guitarras, ¿no? Tocaban la guitarra de Santos, eso suena, pero dices, una riqueza, son caramelos las guitarras. Y esos compositores, o sea, claro, tenían la suerte de trabajar por ejemplo, con Segovia, y entonces eso hizo que, no sé, eso hace que suena súper bien. Llevan las composiciones, esas composiciones llegan a hacer sonar el instrumento a un nivel que todavía no había. Sí, lo había en el siglo XIX, ¿no? También, pero a mí me llena mucho más eso. Toda esa paleta tímbrica, todos esos colores que intentan usar, por ejemplo, la música de Asencio, ¿no? Que a mí me parece Asencio un colorista, ¿no? Es increíble. Así que a mí es el repertorio que más he tocado, y sobre todo el repertorio que yo defiendo en concierto, pues, porque es el repertorio emocionalmente con el que yo me siento vinculado. Alexandre Tansman también me parece a mí un compositor increíble para la guitarra. Me gusta mucho Castelnuovo Tedesco. ¿Qué más? Últimamente toco música de un compositor argentino, Carlos Guastavino, que ha escrito algunas obras para guitarras, 3 sonatas, y él toma la guitarra como un instrumento en serio. Ha compuesto sonatas que son maravillosas, es como si un compositor escribiera una sonata para piano, es una obra de una bella importancia armónica y estructural. Y toda la época de eso, Tárrega también me encanta, Villalobos, Llobet. Para mí ese es el momento de oro de la guitarra, el que más me llega. Sí, todo este tema es muy, muy, muy interesante, y es un debate que yo tengo a diario con amigos, porque intercambiamos mucho, ¿no? Opiniones sobre esto, porque es que la guitarra
al final es un instrumento bastante moderno con respecto al piano o al violín, ¿no? Y claro, a los inicios la guitarra se tocaba en salones, es un instrumento íntimo de salón, y yo creo que eso es lo que más funciona. Yo en los conciertos, cuando hay así 50, 70 personas en un lugar así íntimo, se crea un momento muy especial, una magia, ¿no? Porque con un instrumento así íntimo, yo creo que yo lo que intento es compartir con el público, y ellos al final me ayudan, lo siento ahí cercano, escucho la respiración, pues me ayudan a tocar. Y a veces, como dice un amigo mío, dice, tendríamos que pagar el público. No se dan cuenta, no hay que decírselo eso, pero porque hay veces que te dan una escucha que a ti te hacen tocar mejor que nunca, y te hacen sobrepasarte también. Dices, es que yo tengo que estar a la altura de esta escucha, entonces te haces sacar cosas que nunca habías sacado. Así que por eso me gusta más, yo creo, los sitios íntimos. Después hay salas grandes que suenan bien. Lo que no me gusta son las iglesias, porque se mezcla demasiado el sonido y no entiendo tanto. Y después, claro, salas grandes, y ahora cada vez más pues se amplifica, ¿no?, la guitarra. Así que por eso al final yo creo que elegir un instrumento que de verdad te guste el sonido, eso es lo más importante. Porque al final no hay tanta diferencia entre unas... Al final, si nos ponemos así, no hay tanta diferencia entre un instrumento moderno, que el timbre no es tan allá, y una guitarra tradicional que te gusta el sonido. No va a haber una diferencia enorme en el volumen. Entonces no es que va a sonar el doble esta guitarra. Y como en la sala grande ahora te amplifican, pues mejor coger un instrumento que te guste el sonido, más que una guitarra que tiene un sonido no muy bueno, y porque al final te van a amplificar. Y entonces si amplifican un sonido que no es bonito, pues peor todavía, ¿no? Porque hay muchas guitarras hoy en día que suenan mucho, pero es que no las queremos escuchar. Ese es el problema. Entonces, claro, y o sea, a mí, yo por ejemplo tengo un micro que me gusta mucho, entonces, y siempre me muevo con este micro a todas partes, así sé que va a reproducir bastante naturalmente el sonido de mi guitarra. Pero si está bien hecho, yo creo que la amplificación es bueno. Por supuesto, no es mejor sin amplificación, pero si está bien hecho, ahora además hoy en día, ¿no?, los medios técnicos que tenemos, yo creo que se puede conseguir cosas muy interesantes.